Vamos a ver y analizar juntos algunos de esos milagros que Dios hizo. Mire, el primero, hay muchos, la Biblia está llena de milagros porque pues Él fue el que inspiró esta palabra, el Dios de los milagros. Entonces es normal que nosotros veamos en la Biblia muchos milagros. Pero uno de ellos, de los más conocidos, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14, en los versos del 1 al 21. Hermanos, el pueblo de Israel ha estado 400 años en cautiverio y Dios ha escuchado el clamor del pueblo de Israel. Ya ha levantado a Moisés para que vaya y libere al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés va, amados hermanos, y aunque el faraón endurece su corazón para dejar salir al pueblo, el Señor con mano poderosa, a través de diferentes plagas, hace que el faraón deje salir al pueblo para que vaya y ofrezca la Pascua al Señor. Pero, amados hermanos, después de ahí el pueblo es liberado en la última plaga, en la muerte de los primogénitos. El faraón decide dejar ir al pueblo. Cuando el pueblo huye, amados hermanos, Dios impide que el pueblo se vaya, amados hermanos, por un lugar que consiste en atravesar todo el desierto y lo lleva a un lugar donde está atravesado el Mar Rojo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, capítulo 14, versos del 1 al 21. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Número 3, verso número 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El problema, amados hermanos, es que por el camino que ellos estaban tomando se atravesaba el mar. Y entonces, amados hermanos, el faraón se da cuenta de que el pueblo de Israel está huyendo. Y se pregunta el faraón: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y entonces preparan sus carros, preparan sus caballos, preparan su ejército y van, amados hermanos, a perseguir a los hijos de Israel. Pero dice: pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué, hermanos? Con mano poderosa. Y entonces ellos fueron a perseguir a los hijos de Israel. Imagínese usted un ejército con el mejor armamento de aquel tiempo persiguiendo a los israelitas, un ejército detrás y al frente un mar que no podían cruzar. Dice el número 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Peirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice, hermanos? Temieron en gran manera. Ellos estaban atrapados. Ellos estaban, amados hermanos, encerrados entre un ejército y un mar. Aunque ellos salieron con mano poderosa, porque Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ahora, amados hermanos, el mejor ejército en aquel tiempo estaba detrás de ellos, y frente a ellos estaba un mar difícil, amados hermanos, de atravesar. Y entonces, ante esa adversidad, les invaden sentimientos.
Sentimientos que a muchos de nosotros en algún momento, amados hermanos, de nuestra vida nos han invadido ante una prueba, ante una situación difícil, ante una mala noticia, ante una enfermedad, ante una adversidad. Dice la palabra en el verso número 10 que ellos temieron, ¿cómo, hermanos? En gran manera. En algún momento de su vida usted ha experimentado ese sentimiento, hermano. Tener temor en gran manera. Y el verso número 11 dice la palabra de Dios que entonces ellos empezaron a preguntar: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y entonces ellos no solamente tenían temor, se empezaron a quejar y le empezaron a echar la culpa a Moisés. Y es que, amados hermanos, cuando viene una situación difícil, no solamente nos invaden sentimientos de temor, muchas veces nos quejamos contra Dios. ¿Quién de nosotros en algún momento de nuestra vida no se ha quejado contra Dios y le ha dicho al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? O como Elías, mejor quítame la vida. O le hemos echado la culpa a otros. Es que si tú hubieras hecho esto, o si tú hubieras hecho lo otro, ¿verdad que sí, hermanos? Y empezamos a echar la culpa a otros y nos olvidamos, amados hermanos, que Dios está con nosotros. Fíjense lo que dice el verso 14, la motivación que le da a Moisés. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Qué dice, hermanos? Estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 16, Dios le habla a Moisés y le dice, verso 15: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel: marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, porque por en medio del mar en seco. Qué tremenda palabra le dio Dios a Moisés. Alza tu vara, alza tu mano, dile al pueblo que siga marchando. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? En el verso número 4, ¿verdad? Dios le había dicho que Él se iba a glorificar. Para que el nombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Glorificado. Él se iba a glorificar en Faraón y le está diciendo a Moisés: levanta tu vara, levanta tu mano y divide, ¿qué, hermanos? Las aguas. El pueblo se había quejado, había culpado a Moisés, había, amados hermanos, temido en gran manera, pero el Dios Todopoderoso estaba acompañando al pueblo en medio de ese encierro, en medio de esa adversidad. El Dios que todo lo puede estaba con ellos. Y fíjense lo que dice el verso 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, a pesar de la adversidad que estaban enfrentando, amados hermanos, a pesar de esos imposibles que estaban viviendo, porque ¿quién humanamente se puede librar de un ejército así? ¿Quién humanamente puede cruzar o dividir las aguas?
era un imposible. Lo único que podía sacarlos victoriosos, liberarlos, amados hermanos, de una muerte segura, era un milagro. Era un milagro, amados hermanos, pero delante de ellos estaba el Dios de los milagros. Y ellos no podían dividir el agua, ellos no podían detener, amados hermanos, al ejército, pero Dios sí lo podía hacer. Amén. Y Dios los cubre. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué, hermanos? Y los defiende. ¿Cuántos creen, amado hermano, ante la adversidad, que el ángel de Jehová acampa a su alrededor? Usted puede decir: el ángel de Dios acampa alrededor ante esta situación que estoy viviendo. ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, ante este imposible, ante este momento difícil que estoy pasando, cuando las puertas, Señor, se han cerrado, cuando no hay salida ante la situación que estoy viviendo, cuando nos sentimos atrapados por las circunstancias, Dios tiene poder para abrir camino donde no lo hay. Y Dios abrió camino y el pueblo pasó en seco, porque Dios es un Dios de milagros. Y usted puede decirle: Señor, yo necesito en este día que tu nombre sea glorificado, que tú te glorifiques ante la situación imposible que estoy viviendo. Ahora, déjenme decirle una cosa, hermanos. Yo soy una persona convencida. Fíjense, yo soy una persona convencida de que el Dios en el que he creído es un Dios de milagros. Yo he orado por gente para que Dios la sane, y tengo que confesar que hay gente que no ha sanado. Yo he orado por gente que en el momento siente sanidad y después se vuelve a enfermar. Pero he orado por gente, amados hermanos, que no ha sanado en el momento y después Dios la sana, y la sana completamente. Y también he orado por gente que en el momento Dios la sana y hasta el día de hoy esa persona sigue sana. ¿Por qué? Dios muchas veces ante una petición, amados hermanos, ante un imposible, nos va a decir un no. Otras veces nos va a decir una espera. Hay un hermoso canto que dice: pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Lo han escuchado, hermanos? Pon tu delicia en Jehová, confía en Él, espera en Él y Él hará. Dale tu vida al Señor y el lucero de la mañana brillará. Pero no olvides lo que te espera, confía en Él, espera en Él y Él hará. Pero no olvides lo que te espera, confía en Él, espera en Él y Él hará. A veces Dios nos va a decir una espera, pero también a veces Dios nos va a decir sí. Y en el momento Dios va a hacer un milagro. Aunque todos los pronósticos, amados hermanos, estén en nuestra contra, Dios es un Dios de milagros. Amén. El hecho de que a veces Dios no nos responda no quiere decir que Él no sea capaz de hacer un milagro en nuestra vida. Por lo tanto, mientras caminemos con Dios ante esas situaciones imposibles, hay esperanza, amados hermanos. Amén. Hay esperanza. Vamos a ver otro milagro más. Josué, capítulo número 10. Josué 10. Dios ha levantado a José para que introduzca al pueblo a la tierra prometida. Pero obviamente que se han levantado enemigos,
Algunos han hecho alianzas con el pueblo de Israel, hermanos. Y la palabra de Dios nos habla de cómo Josué derrotó a los amorreos cuando 5 reyes, fíjense bien, 5 pueblos se juntaron para vencer a Gabaón. Y los del pueblo, los moradores de Gabaón, fueron y corrieron con Josué y le pidieron ayuda. ¿Para qué? Para que les ayudara y los librara de sus enemigos. Pero ¿cuál es la palabra que Dios le da a Josué? Capítulo 10, verso 8. Dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos, ¿qué dice, hermanos?, prevalecerá delante de ti. 5 pueblos, 5 reyes, 5 ejércitos contra 2 ejércitos, hermanos. ¿Qué se necesitaba para ganar? Un milagro, la intervención del Señor, hermanos. Y Jehová, dice la palabra, los llenó de consternación delante de Israel, es decir, a los enemigos, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, imagínense ese cuadro, hermanos, a la bajada de Bet-Orón, Jehová, ¿quién peleó por ellos? Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras del granizo, que lo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, Dios peleó por ellos. Pero era una batalla, una guerra que iba a durar mucho tiempo. Entonces, hermanos, Josué oró. Y fíjese la oración de Josué: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Imagínense, hermanos, casi 24 horas estuvo alumbrado. Casi 24 horas el sol brilló. Es algo, amados hermanos, imposible. Es un milagro. Dios intervino por el pueblo de Israel y de manera milagrosa el sol se paró, el sol se detuvo y casi 24 horas estuvo hasta que el pueblo de Israel obtuvo victoria, amados hermanos, en la batalla, porque Dios pelea por su pueblo. Pero ¿qué le dijo Dios, amados hermanos, a Josué ante estos 5 reyes? No tengas temor. Dios es un Dios que da palabra de aliento ante los imposibles, ante las adversidades, ante cosas, amados hermanos, que humanamente nosotros no podemos cambiar. Dios le dijo a Josué: no tengas ¿qué? Temor. Ante cosas que nos atemorizan, Dios le dice: no tengas temor, y Dios va y pelea por el pueblo. Y fíjense lo que dice el verso 14. El verso 14, hermanos, de Josué 10, fíjense lo que dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido, fíjense, aquí atendió Dios, habiendo atendido Jehová, ¿a quién, hermanos? Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Podrá ser difícil la batalla que usted esté enfrentando, y parece que se multiplican los problemas, y parece que se multiplican los enemigos, pero la Biblia dice que Dios atendió a la voz de un hombre. Usted está enfrentando un imposible. Los problemas se han multiplicado, los enemigos se han multiplicado. Hermano, Dios puede atender a su voz en este día. Dios puede atender a la voz de ¿qué, hermanos?
de un hombre. Dios puede atender a la voz de una mujer. Amén. Dios puede atender a la voz en medio de esos imposibles y de esos problemas que yo no sé, pero que usted está viviendo, que usted sí sabe. Amén. ¿Cuáles son esos problemas que se han multiplicado? ¿Cuáles son esos enemigos que han venido? ¿Cuáles son esas adversidades en las que usted se encuentra atrapado, encerrado, que no puede avanzar y que se necesita solamente un milagro? Solamente un milagro. Los problemas muchas veces acaban con la felicidad en el hogar. ¿Verdad que sí, hermanos? Acaban con el gozo, ¿o no? Bueno, vamos a leer Juan capítulo 2. San Juan 2. San Juan 2, hermanos. Versos del 1 al 11. Nos dice que Jesús, con sus discípulos, fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que cuando Jesús fue invitado, faltó algo en esa boda. ¿Qué faltó, hermanos? Faltó el vino. Las bodas en aquel tiempo eran bodas que duraban 7 días. Y los 7 días se servía vino. Así que imagínense, a mitad de la fiesta se acabó el vino. Dice que faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Y si no hay vino, se acabó la fiesta. ¿Qué qué? Que se acabó la fiesta. A ver, todos conmigo. No, no es cierto. Y si se acaba la fiesta, se acaba la alegría. El vino representaba 2 cosas en la cultura hebrea. Representaba abundancia. Si faltaba vino, entonces había escasez. Porque representaba número 2, gozo. Representaba alegría. Y muchas veces, amados, nosotros pasamos situaciones en la vida, situaciones en la casa, situaciones en el matrimonio, amados hermanos, de escasez. A veces pasamos por temporada de vacas gordas, pero también vienen temporadas de vacas flacas. Y aquí, amado hermano, faltaba felicidad, faltaba gozo. Y lo único que pudiera cambiar la situación en ese momento era precisamente un milagro. Cuando hay escasez, amado hermano, y se acaba el gozo, está el Señor Jesucristo. Amén, hermanos, para traer su gozo. Jesús puede dar lo que el vino no da. Jesús puede dar lo que los bienes materiales no pueden dar. Ahora, si el vino da gozo y los bienes materiales dan gozo, Jesús da un gozo mayor que lo que dan esas cosas. Amén. La Biblia dice que Jesús entonces hizo un milagro. ¿Cómo? Pues mandó que se llenaran 7 tinajas de agua y se las trajeron a Jesús. Y entonces la Biblia dice que el agua se convirtió en vino y se lo llevaron al maestresala. Y cuando el maestresala lo probó, el maestresala dijo, llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imagínense, hermanos, el buen vino se servía primero, cuando todos estaban conscientes. Ya como el 4.º día, cuando ya todos estaban hablando inglés, entonces, hermanos, le servían, dice,
el peor vino, es decir, ya después pues venga lo que venga. Pero cuando Jesús convierte el agua en vino, el buen vino, el mejor vino, es el que prepara Jesús. Amén, hermanos. Porque el buen vino, el que prepara Jesús, trae un gozo que no depende de las circunstancias, no depende de la abundancia, no depende de la escasez. El buen vino que trae Jesús, el gozo que trae Jesús es un gozo permanente. Por eso Pablo en la cárcel pudo escribir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que, dice Pablo, regocijaos. ¿Por qué? Porque él tenía a Jesús como Señor y Salvador. Él tenía, amados hermanos, el mejor vino, porque el Señor Jesús tiene reservado el buen vino para su vida. El Señor Jesús tiene reservado el buen vino para su matrimonio. El Señor Jesús tiene reservado el buen vino para su hogar. La felicidad y abundancia, amados hermanos, verdaderas se encuentran en el Señor Jesucristo. Pero es necesario caminar en obediencia al Señor. María dijo: haced todo lo que Él, que dice, hermanos, os dijere. Todo lo que Él dice, amados hermanos, hace que el Señor Jesús traiga un gozo permanente a nuestra vida. Ahora, quiero mencionar un último milagro que el Señor Jesús hizo. Bueno, hay muchos milagros, ese no es el último, pero es el último que yo voy a mencionar ahorita. Jesús le había pedido a sus discípulos que se fueran, que se adentraran en el mar mientras Él se quedaba orando. Y entonces dice la palabra de Dios, amados hermanos, que de pronto los discípulos vieron a un hombre caminar por el agua. Y entonces ellos creyeron que era un fantasma y se aterrorizaron. Y cuando ellos se aterrorizaron, Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice la palabra de Dios que el Señor le habló a Pedro y le dijo que viniera. Y entonces salió de la barca Pedro y empezó a caminar. Pero dice la Escritura que cuando Pedro sale de la barca, el viento arreció. Y hay muchas cosas, amados hermanos, que a veces nos asustan, nos espantan, pero tenemos la suficiente fe para hacerles frente. Y le decimos al Señor: Señor Jesús, si tú estás conmigo, dame victoria y ayúdame a hacerle frente. Pero cuando arrecian los problemas, arrecian las circunstancias, cuando los vientos soplan más fuerte, entonces empezamos a dudar. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro vio que arreciaba el viento, amados hermanos, tuvo temor y se empezó a hundir. Y entonces el Señor Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¿por qué dudaste? Hombre de poca, ¿qué dice? Hombre de poca fe. Y empezó el Señor Jesús a caminar con Pedro hasta llevarlo a un lugar seguro. Amados hermanos, Jesús nos toma con su mano para que nosotros caminemos con Él ante la tempestad, para que nosotros caminemos con Él ante la adversidad. A través de estos 4 ejemplos de milagros que Dios hace, amados hermanos, podemos ver nosotros que hay 3 elementos ligados a los milagros que acabamos de analizar. Uno es la oración. Amén. La oración está ligada a los milagros que el Señor realiza. Sabemos que no es la oración en sí, sino es el poder de Dios. Pero Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Amén. El segundo elemento ligado a los milagros del Señor es
la obediencia al Señor. El Señor le dijo a Moisés: levanta tu vara y levanta tu mano y divide. El Señor, amado hermano, cuando estaban en las bodas de Canaán, dio instrucciones y tuvieron que seguir todas las instrucciones del Señor para que el milagro, amados hermanos, se pudiera realizar. El otro elemento, el primero es la oración, el segundo la obediencia, y el otro elemento es la fe, la confianza plena, amados hermanos, de que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que nos parezca imposible, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros, hermanos? ¿Usted cree que Dios es un Dios de milagros? ¿Usted cree que Dios puede cambiar los imposibles de nuestra vida? Hasta aquí no hemos hablado de una sanidad. Estamos hablando del poder de Dios. Amén, hermanos. Para hacer milagros. Porque no necesariamente nosotros tenemos que estar enfermos para necesitar un milagro. Si usted está enfermo, usted le puede decir al Señor: haz un milagro en mi vida. Amén. Pero, amado hermano, quizás su imposible sea una deuda económica. Quizás su imposible sea un problema legal. Quizás su imposible sea una persecución. Qué importante es este tercer elemento, la fe, y depositar toda nuestra confianza en el Señor. Amén, hermanos. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué podríamos hacer? Decirle a un monte que se traslade a otro lugar. No quiere decir que Dios va a ser un capricho y que ahorita nos vamos a poner a decir: Señor, tráete una montaña del cerro de la silla y ponlo aquí, Señor, para que nos dé sombra. Pero quiere decir, habla de la importancia, amados hermanos, de depositar nuestra confianza en el Señor. Ahora yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Póngase de pie, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas que usted está viviendo y que ha perdido la esperanza? Déjeme decirle que hay un milagro que sobrepasa todos los milagros. Usted hoy puede recibir un milagro de parte de Dios, pero el mayor de los milagros es la salvación. Que usted entregue su vida a Jesucristo. Porque si usted entrega su vida a Jesucristo y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ahí empieza el mayor de los milagros en su vida. Porque usted va a llegar a ser un hijo de Dios. Usted va a vivir por la eternidad. Usted va a tener vida eterna. Sus pecados serán perdonados. Usted será una nueva criatura. Usted nacerá de lo alto. Amén. Usted no caminará solo en sus adversidades. Usted podrá orar a Dios cada vez que se presente una prueba. Amén, hermanos. Y Dios estará con usted en todo momento. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que vamos a orar para que Dios haga el milagro que usted necesita ante esos imposibles. Amén. Pero si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, usted no ha recibido el mayor de los milagros, y el día de hoy usted lo puede recibir. Si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y quiere hacerlo el día de hoy, ahí en su lugar, levante su mano.